Buenas noches, soy Olvio Aquelí Núñez Montoya, alumno de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Actualmente estoy cursando lo que es la cátedra de Derecho Civil 5, por lo cual se me asignó hablar acerca del derecho en general, el derecho civil y los contratos. Sin más preámbulos, pues conozcamos acerca de lo que es el derecho en general, y este menciona pues que como tal puede definirse como un sistema de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan la conducta humana en toda sociedad y cuyo cumplimiento puede imponerse de forma coactiva por el poder público. El derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Ahora bien, el derecho civil nos menciona que el derecho civil hondureño, por lo cual este se basa, es un sistema codificado que deriva del derecho romano y se trata sin lugar a dudas de una de las áreas del derecho más extensas y complejas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Esta rama del derecho regula pues a los individuos desde el nacimiento hasta la muerte, tanto en su vida familiar como en el ámbito económico. La Constitución de Honduras también reconoce el derecho a la información en el marco de la libertad de expresión. Se garantizan los derechos de reunión y asociación y se declaran punibles los actos que prohíban o limiten la participación del ciudadano en la política del país. ¿Por qué es importante? Bueno, la finalidad de tener un código civil no es otra que tener una sociedad que pueda manejarse de forma ordenada, equilibrada, justa y pues obviamente su objetivo es regular los derechos y deberes que tienen las personas naturales o jurídicas en sus relaciones de forma contractual o extracontractual. ¿Qué son los contratos según el Código Civil? Bueno, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. También se puede definir como un acto jurídico en virtud del cual dos o más partes puedan crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial. Su característica principal es que son convenios por voluntad propia, en los cuales se generan o transfieren derechos u obligaciones. Las obligaciones y los derechos del contrato se detallan en cláusulas, por lo que es importante que estas no contradigan la ley, porque de ser así, pues no tendrían efecto. Cabe destacar también que todos los tipos de contratos civiles son regulados por el Código Civil, la institución encargada pues de resolver conflictos por incumplimiento. El objetivo de los contratos es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. ¿Cuáles son los tipos de contratos civiles? Es importante saber que no todos los contratos civiles son iguales. Algunos se clasifican tomando en cuenta sus características de la siguiente manera, como ser los reales. En este tipo de contrato, pues además del consentimiento de los involucrados, se requiere que se entregue alguna cosa que son los más utilizados hoy en día para depósitos o préstamos. Tenemos los contratos solemnes, que son los contratos civiles que deben cumplir ciertas normas establecidas por la ley. Y un ejemplo de estos son las hipotecas. Tenemos los unilaterales, que la obligatoriedad alcanza solo a una de las partes, mientras que la otra queda libre y sin ningún tipo de obligación, un contrato préstamo o unilateral. Tenemos los bilaterales, en este caso la obligatoriedad alcanza a todas las partes involucradas, por ejemplo, un contrato de compra-venta, y así podemos seguir mencionando un montón de contratos, como ser contrato oneroso, contrato principal, contrato accesorio, gratuito, consensual, conmutativo, instantáneos y esos que tenemos aquí en este contexto. Bueno, las características legales de los contratos civiles. Vamos a mencionar acerca de esto, pues ahora que ya conocemos qué son los contratos civiles, es momento de detallar sus características legales. Primero, este tipo de contratos se celebran entre personas naturales no jurídicas, es decir, que los firmantes deben cumplir con las siguientes características. Para ello, pues tienen que estar capacitados legalmente para celebrar el contrato. Deben ser mayores de edad, en su defecto, pues mayores de 18 años. En caso que no sean mayores de edad, estos deben tener el aval de alguno de los padres o representantes. Este criterio pues, es importante ya que incluye a los menores emancipados. Ahora bien, los contratos civiles deben cumplir con las siguientes características legales, como ser el consentimiento,
el objeto, la causa de la obligación y la capacidad de las partes. El consentimiento, pues sabemos que todas las partes deben celebrar el contrato a voluntad y en libertad. El objeto es el motivo por el cual se celebra un contrato y debe ser lícito. La causa de obligación es la justificación del por qué se debe cumplir con lo pactado. Y la capacidad de las partes es uno de los elementos más importantes porque es el que regula la capacidad de los involucrados para celebrar el contrato. Cabe mencionar, y no menos importante, saber que si se incumple o hace falta alguno de los elementos anteriores, cualquiera de las partes puede solicitar la nulidad.